El proceso de habeas data. En esta parte hablaremos de este proceso constitucional en 4 momentos. Primero hablaremos sobre los derechos fundamentales que son objeto de tutela por medio de este proceso constitucional. Luego hablaremos de la legitimización procesal, que tiene que ver con qué personas pueden plantear este proceso constitucional. En un tercer momento hablaremos de la competencia en relación ante qué órganos jurisdiccionales se plantean este proceso constitucional. Y finalmente hablaremos rápidamente del procedimiento planteado en el Código Procesal Constitucional para este proceso constitucional. Derechos fundamentales objeto de tutela. El proceso de habeas data tiene como objetos, primeramente, la posibilidad de solicitar información pública salvo las excepciones por ley o seguridad nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso constitucional de habeas data busca que las personas podamos recibir y poder tener acceso a información que es producida por organismos del Estado de manera libre, sin ninguna restricción, más allá de la existencia de excepciones que están planteadas en la ley, en este caso en la Ley de Acceso a la Información Pública, en la Ley de Datos Personales, por ejemplo, o por razones de seguridad nacional, que es una de las razones también por las cuales se puede impedir este acceso. Y otro también objeto de este proceso es que por medio del mismo también logramos evitar que sea difundida información personal que afecte la intimidad personal o familiar. Estamos hablando de situaciones donde por medio del proceso de habeas data buscamos de que cierta información que tiene que ver con aspectos intrínsecos de la persona, que no son parte de el escrutinio público y no deberían serlo, puedan ser garantizados por la vía constitucional. Es importante recordar que tanto el acceso a la información pública como la protección de la intimidad familiar por medio de este proceso constitucional se encuentran regulados en el artículo 2 de la Constitución en sus incisos 5 y 6. Son esos dos artículos los que protegen, mejor dicho, los derechos fundamentales que son objeto de tutela por medio de este proceso constitucional. Legitimización procesal. En principio, según el Código Procesal Constitucional, cualquier persona puede solicitar información pública por medio del proceso de habeas data. Esa es la regla general. Solo se exige, como requisito especial, de manera general, insisto, que previamente la información pública que vamos a solicitar haya sido reclamada por documento de fecha cierta ante la autoridad o entidad a la que se solicita la información. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo quiero solicitar a una entidad como el Ministerio Público información pública sobre algún aspecto que tenga que ver, no sé, el número de fiscales a nivel nacional, información sobre el presupuesto que tiene el Ministerio Público, por ejemplo, y quiero solicitarlo directamente, esto se hace obviamente directamente a la autoridad del Ministerio Público, por ejemplo, y ante la negativa o la demora en la entrega de esta información es que se puede plantear un proceso de habeas data. De manera que el proceso de habeas data en ese sentido es subsidiario a la posibilidad primera de que la entidad responda primeramente sobre las solicitudes de información que se le son presentadas. Pero también el Código Procesal abre algunos supuestos especiales. Concretamente plantea de que en los casos que la información a solicitar es información personal, estamos hablando de información que tiene que ver con la intimidad de la persona, que sea producida por una entidad pública, solo la persona sobre la que versa la información puede solicitar un habeas data. Estamos hablando del supuesto, por ejemplo, en el cual una entidad pública como el Ministerio de Trabajo tenga contratos laborales, por ejemplo, que hayan sido inscritos en el Ministerio de Trabajo, y siendo un contrato de trabajo que me compete a mí mismo, yo tengo la posibilidad primera de solicitar información mía producida respecto a mi propia personalidad, y la entidad tiene el deber de entregármela, porque pese a que es información personal, un contrato de trabajo no es digamos una información pública, es información personal, es información que me compete a mí mismo, de tal forma que yo, por medio de este proceso de habeas data, también puedo solicitar información personal a entidades públicas que tengan información personal sobre mí mismo. Igual, de similar manera en casos, por ejemplo, de información bancaria. Yo también puedo solicitar información a entidades bancarias, no estamos hablando de entidades estatales, sino de entidades particulares, sobre información que tengan sobre mis estados de cuenta bancarios, sobre mi movimiento bancario, entre otros, porque son información personal sobre la cual yo también tengo derecho a acceder.
Es importante pensar, hablando del proceso de la legitimización procesal, de que este proceso se puede presentar a los 60 días de haberse producido el acto lesivo. Es decir, 60 días contados desde la fecha de la negativa de la autoridad de brindar la información. Esa es la regla procesal. Es decir, una vez que, por ejemplo, la entidad no me da la información porque se demora, o simple y llanamente deniega la posibilidad de dármela, porque no la quiere dar, de repente argumentando algún argumento jurídico, o simple y llanamente diciendo que no me la va a entregar sin fundamentar nada, yo tengo contados a partir de esa fecha 60 días para poder presentar un proceso de habeas data. En el supuesto que yo lo presente en 60 días posteriores a esta fecha, o unos días posteriores a esta fecha de 60 días, obviamente la demanda va a ser clara e improcedente, porque la regla es clara, son 60 días luego de la notificación de la decisión de la autoridad sobre la solicitud de información que haya hecho la persona. Muchas gracias.